estemos reunidos en este domingo. Espero se encuentren bien y vamos a comenzar con nuestro servicio. Y vamos por favor a poner nuestros celulares en silencio. Las personas que nos ven a través de Facebook, de YouTube, que este día sea de bendición para todos los que nos ven por las redes sociales y asimismo aquí en nuestra iglesia, en la Iglesia de Jesús. Y vamos a, por favor, grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Vamos a inclinar nuestro rostro y cerrando nuestros ojos, vamos a hacer una oración, dándole gracias al Señor por este día que nos permite reunirnos, del escuchar su palabra, que todas las cosas que en este momento y que en este servicio hagamos sea para la gloria del Señor, para exaltarlo, para glorificarlo, y que Él nos vaya llevando y nos conduzca a ser esos cristianos que Él nos habla en su palabra, a ser cristianos verdaderos, bíblicos, que el discipulado nos lo hace ver que es de un alto valor, que al tomar nuestra cruz y seguirlo, renunciemos a todas las cosas que nos ofrece este mundo y poder hacer las cosas como Él nos lo manda. Y ser la sal por medio de su palabra, que esté en nuestro corazón, que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas para que nos vaya madurando y así poder hacer las cosas que Dios nos pide de la manera correcta, bíblicamente, y dar testimonio de las cosas de Él y ser ese sazón en la sociedad para preservar todas las cosas buenas que Él nos da por medio de su Evangelio. Todo esto, Señor, lo ponemos en tus manos. Asimismo, el servicio, Señor, de nuestra alabanza, de nuestros hermanos, para que los guíes y que sea para tu gloria, que sea para alabarte siempre, en todo momento, y que guíes a nuestro pastor, predicador de esta mañana, que pueda ser llevado por el Espíritu Santo, que obre en este momento y que tengamos todos un mismo entendimiento, que sea ese entendimiento de Él y un discernimiento correcto. Te damos gracias y gloria por todas estas cosas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Ok. Le damos la bienvenida a Dolores Ramírez, que nos visita por primera vez. Si nos levanta su mano para poderla ubicar, que seas bienvenida y bendecida, y que Dios ponga en tu corazón
el que puedas acompañarnos, si no aquí, en otro lugar donde Él decida. Vamos a dar paso ahora a nuestra alabanza al Señor con nuestros hermanos. Muy buenos días, hermanos. Dice el Salmo 100: Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios, que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia, y su verdad por todas las generaciones. Alabemos a nuestro Dios en esta mañana.
Gracias a Dios por la fidelidad que Dios, Él tiene, y que todo ese amor que nos da, pues siempre va a ser y nunca va a cambiar. Queremos dar la bienvenida también a Laura Méndez, que nos visita por primera vez. Si levanta su mano, por favor, bienvenida, y ya en un ratito la podremos saludar personalmente. Hermanos, perdón, quiero compartirles, me pasé un versículo de lo que nos habla de la sazón de la sal. Me di cuenta en la oración, les pido perdón que me pasé ese versículo. Y vamos a darles los avisos que tenemos, los estudios, los días lunes, viviendo como iglesia. Siempre los recordamos porque pues finalmente pasa que se nos olvida y no tenemos luego muchas veces el tiempo y no calculamos. Y tenemos los días martes, los días de oración, miércoles atributos de Dios y jueves fundamentos de la fe, para que podamos estar atentos en los avisos que nos mandan por medio de los diferentes grupos que hay de la iglesia. Y vamos a continuar pues con la palabra que Dios nos tiene en este día a través de nuestro pastor Ascari. Buenos días. Todavía no me acostumbro con esta edad, lo voy a quitar.
con su permiso. Bueno, pues buenos días, ¿cómo están todos? ¿Bien? ¿Sí me escuchan hasta allá atrás? Si no, para gritar más, aunque se nos acabe la voz. Y bueno, con los ventiladores también estamos ahí un poco de ruido. Pero gracias a Dios estamos pues aquí nuevamente. Dios nos permite en su soberanía, en su gracia, en su misericordia, pues escuchar su palabra y sobre todo compartirla. Antes que nada, pues quiero que oremos, por favor, que me acompañen a orar para poner este tiempo en manos de Dios. Por favor, gusta ahí inclinar su rostro. Bendito Padre, te damos gracias, Señor, por el tiempo que tú nos estás dando en tu bondad, Señor, para pues poner nuestros corazones delante de ti, nuestros pensamientos, que quites estorbo, Señor, algún tipo de situación que podamos nosotros muchas veces traer. Sabemos que hay día a día algún tipo de pues situaciones en casa, problemas, Señor, con obviamente nuestra relación muchas veces con alguien, Señor, de nuestros vecinos, en el trabajo también. Padre, sabemos que tú eres el que pues es el que tiene ahí ese control en nuestras vidas. Queremos que seas tú el que nos hable, Señor, a través de tu Espíritu, que sea tu Espíritu el que nos ilumine, el que guíe también a este siervo inútil, Señor, para que pues pueda explicar adecuadamente tu palabra, Señor. Te agradecemos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, este sermón, esta prédica, lo puse como título y se ven ahí en sus hojas, se llama Perseverancia y Promesa. Y vamos a continuar estudiando la primera carta de Juan, en el capítulo 2, que es los versículos 22 al 25. Los que han venido siguiéndolo, lo han venido escuchando, si han tenido ahí oportunidad de verlo, ya sea en Facebook y en YouTube, las demás enseñanzas, pues vemos que ha sido un poco largo, ha sido un poco lento, pero esperemos en Dios que estos versículos hasta este capítulo después ya sea un poquito más ágil. De hecho, hemos tratado de irnos poco a poco por todo lo que implica y lo que está mostrándonos obviamente el Señor, como les hemos estado recordando a través de ir avanzando en esta carta. Pues el objetivo principal que escribe el apóstol obviamente a la iglesia de ese tiempo, a sus oyentes, a los que están leyendo en ese momento, pues es por los gnósticos, ¿verdad? Que en algún momento sabíamos que esa palabra pues era muy incipiente en ese entonces. Eran esos falsos maestros que estaban dando enseñanzas erróneas obviamente de la palabra, y la principal que ellos decían que estaban metiendo obviamente en las iglesias, que estaban también propagando, pues era de que Jesucristo no era Dios, ¿no? Estaban atacando fuertemente la divinidad de Jesucristo, y eso es algo que pues hasta el día de hoy se sigue haciendo, ¿no? Muchas personas, muchos falsos maestros pues empiezan a atacar esa divinidad de Jesucristo, en que pues obviamente sabemos que es plenamente hombre, plenamente Dios, y es algo que nosotros como hijos de Dios creemos. Y dentro de esta carta obviamente no nada más es ese el objetivo, que defiendan, que confronten obviamente estos falsos maestros, sino también vemos que a través de cómo vamos avanzando, se ha ido avanzando, pues se dice que son pruebas, son evaluaciones a nosotros mismos como hijos de Dios, para que veamos en dónde estamos situados, cómo está nuestro cristianismo. Y como les platicaba, enseñábamos, pues este apóstol lo pone todo en blanco y negro, ¿no? Aquí vemos cómo el apóstol dice, ¿son hijos de Dios o son hijos del diablo? ¿Andan en luz o andan en tinieblas?
O sea, dicen la verdad o mienten. O sea, para Él no hay términos medios. Para el Señor, para nuestro Dios tampoco hay eso. Entonces ahí es donde nosotros muchas veces vemos que es fuerte. ¿Por qué? Porque nos confronta directamente. ¿Dónde estamos nosotros situados? ¿Dónde está obviamente nuestro cristianismo? Muchas veces creemos que estamos avanzando adecuadamente, pero a través de esta carta vemos que muchas veces no es cierto. Y eso es, por eso el apóstol también lo está poniendo para aquellos que se infiltraron en la iglesia, como veíamos ahí en el capítulo 2, versículos 18 a 19, que dice que eran de nosotros, pero que estaban dentro de nosotros, pero no eran de nosotros. Y ahí es donde en ese versículo ya es muy tajante, el apóstol le dice, esos son anticristos. Empieza suavemente diciendo que obviamente son falsos maestros, que no son hijos de Dios, y termina diciendo son anticristos. Y eso es algo que a ninguno de nosotros nos gustaría que nos dijeran, ¿verdad? Y ahí es donde empieza obviamente el apóstol. Desde el principio de la carta, pues vemos obviamente que nos confronta diciendo a ver si ustedes son verdaderos creyentes, y empieza a dar evidencias obviamente para que mostremos si nuestras salvaciones estamos obviamente, o si somos salvos, ¿no? Como nosotros creyentes que estamos diciendo que somos. Y va avanzando el apóstol mostrándonos cuál es el andar del creyente, cuál es el verdadero andar, cuáles son esas características que debemos de cumplir nosotros que nos decimos hijos de Dios. Y después de que avanzó y que nos muestra obviamente si andamos en luz, si andamos en tinieblas, si estamos confesando nuestros pecados, si no estamos ofendiendo a Dios a través de nuestra manera de comportarnos, llega un poquito de bálsamo a nuestras vidas, un poquito de obviamente consuelo, diciéndonos que a través de esos dos oficios de Jesucristo, un verdadero creyente puede evitar el pecado, que es ese abogado, ese sustituto perfecto. Después de que nos da eso el apóstol, pues continúa mencionándonos otra vez nuevamente esas evidencias, esas pruebas que nosotros tenemos que evaluarnos a través conforme vayamos o estamos avanzando. Y dice, a ver, ¿hay certezas de tu salvación? Si hay esas certezas, pues tienes que tener acciones ante esas certezas. Una de ellas es, tienes que obedecer la palabra de Dios. Y ahí es donde nos muestra si estamos realmente obedeciendo. Nos dice que debemos de conocer la palabra de Dios. Un verdadero creyente, un verdadero hijo de Dios, conoce la palabra de Dios, ama la palabra de Dios, pero sobre todo permanece en la palabra de Dios. Y ahí es donde en ese versículo 6 del capítulo 2 es la primera ocasión en que menciona permanecer. Y de ahí en adelante, en esta carta, en esta primera carta, 24 veces menciona de estas características, evidencias. Llega el momento en que él dice, bueno, entonces debes demostrar lo que Dios ama. Debes de actuar de esa manera, debes de fundamentarlo. O sea, tú como creyente, esos fundamentos o aspectos te van a ayudar a mostrar el amor de Dios. ¿Y eso es a través de qué? De amar a nuestros hermanos. Que eso es algo que también, pues muchas veces se nos complica, porque decimos que los amamos, pero nuestras actitudes que tenemos hacia los demás, principalmente a los hermanos de la fe, es todo lo contrario. Y es otra evaluación en donde nos confronta obviamente la palabra de Dios por medio del apóstol. Y de ahí se brinca el apóstol a decir, obviamente ya estás diciendo que sí amas obviamente a tus hermanos en Cristo. ¿Qué tanto crecimiento tienes? ¿En qué etapa de tu crecimiento espiritual estás? Y él comienza diciendo que pues todos los que decimos que somos hijos de Dios fueron perdonados nuestros pecados. Nos confirma y nos reafirma que somos hijos de Dios porque nos perdonó nuestros pecados. Y de ahí se pueden decir las etapas. Uno es a los pequeños, a los que acaban de nacer, que acaban de llegar, si llevan 6 meses, 1 año, 2 años, que son nuevos en el Señor, pues empieza también a mostrarles, a darles la confianza, a decirles que han comenzado a conocer al Hijo de Dios y por supuesto al mismo Padre. Y luego continúa con estos jóvenes, esa analogía que hace los que llevan un poquito más de tiempo, como un joven que se comporta, que tienen un ímpetu, que tienen una fuerza, que tienen
esas ganas de aprender de la palabra, ¿no? Y dicen, ustedes tienen esa certeza porque han vencido al maligno. Y después brincan los más maduros, a los que ya llevan tiempo, pero no nada más en tiempo, en cantidad, sino obviamente en madurez, en esa madurez espiritual. ¿Por qué? Porque ya han conocido íntimamente al Padre y al Hijo. Y ahí es donde, si muchas veces nosotros decimos que estamos en alguna de esas etapas, pues es que debemos de reflejarlo. ¿Y cómo debemos de reflejarlo? Pues aborreciendo lo que Dios aborrece, que es las cosas del mundo. Ahí en 1 de Juan capítulo 2, 15 es donde dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Y ahí es donde nuevamente nos confronta y nos pone a evaluarnos. ¿Qué estás amando del mundo? ¿Qué prioridades tienes en tu vida? Ya de ahí el apóstol es donde ya, como les comentaba, muestra obviamente y le da una advertencia a los hijos de Dios. El versículo 18, donde ya dice que es el último tiempo, que en un futuro va a venir ese anticristo del que habla obviamente Apocalipsis, el mismo apóstol que habla en Apocalipsis, de esa persona específicamente, pero hace más énfasis en que han surgido muchas palabras que se están confrontando, que están escuchando, van a oír, van a salirse, pero no nada más eso, muchas veces van a agarrar a hermanos que son débiles en la fe, que son pequeños y que pueden convencerlos de esas enseñanzas heréticas que, como menciono nuevamente, pues negaban la deidad de Jesucristo. Y ahí es donde está atacando fuertemente, y ahí es donde está defendiendo, y ahí es donde el mismo apóstol pone esos contrastes. También vamos viendo que pone el contraste entre los hijos de Dios y esos anticristos. ¿Cuáles son esas diferencias que podemos también nosotros identificar, obviamente? Y entonces, después de ese temor que tiene la iglesia, que a lo mejor muchos también estaban hasta dudando posiblemente de su salvación, porque eso también pudieran haber hecho estas personas, estos falsos maestros, estos anticristos. Les da un consuelo, y les da ese consuelo diciéndoles que tienen la unción del santo, es decir, que es una manera en que te evalúas, el que te está evaluando a través de que pues nos da la certeza de que si somos hijos de Dios, pues tenemos el Espíritu de Dios. Nos ha sellado, nos ha bautizado, y eso nos lleva ¿a qué? A conocer todas las cosas, a conocer la verdad. Que cuando alguien llegue y nos predique un evangelio diferente, como decía Pablo, que fueran anatema, es lo que dice, ya sabemos de qué nos están hablando. Ya no vamos a caer tan fácilmente. Y es donde muchas veces nos lleva a decir, estamos obviamente con el Espíritu Santo. Estás dando obviamente ese fruto, tienes ese conocimiento de la verdad, y si es un consuelo, porque sabemos que con el Espíritu Santo, Él es el que nos lleva a toda verdad, Él es el que nos ilumina, Él es nuestro consolador, como también el Señor Jesucristo pues lo prometió. Y de ahí, hermanos, pues pasa obviamente a aquellos otra vez que niegan la fe, que son esos anticristos. Y hace otra vez ese contraste. ¿Contra qué? Contra los que realmente confesamos la fe. Y eso se refiere a toda la enseñanza del Evangelio. A eso se refiere. Y entonces ya empezamos, ya la iglesia empieza a identificar quiénes son. Ya la iglesia empieza a darse cuenta que como hijos de Dios, ¿dónde estamos ubicados? No porque seamos perfectos, pero sí que nos estemos percatando qué estamos haciendo. Y ahí es donde llegamos a este versículo, al versículo 24 y 25 que vamos a estudiar el día de hoy, y que en esos dos versículos vamos a ver obviamente dos fundamentos de la palabra de Dios que nos van a ayudar a permanecer en esa comunión con el Hijo y el Padre, y en ese orden, y vamos a ver por qué también. Entonces, esos dos fundamentos de la palabra de Dios, o esas dos obviamente recursos que también nos da a través de la palabra, nos van a ayudar a eso, a permanecer, a estar en esa residencia, a estar continuamente en esa comunión con el Hijo y por consiguiente con el Padre. Y el primer fundamento es
obviamente el fundamento de la perseverancia en la enseñanza bíblica, que nos va a ayudar exactamente a tener esa comunión. Y el segundo es el fundamento de la promesa de vida eterna, que también nos ayuda, nos va a dar ese impulso, nos va a dar esa pues visión para tener esa comunión con Dios. Nos va a dar ese consuelo, nos va a dar esa esperanza, obviamente. ¿Y qué es lo que vamos a ver? En dónde estamos ubicados, si realmente lo estamos creyendo nada más mentalmente, o si lo estamos llevando a nuestra vida diaria. Entonces acompáñenme a leer esos dos versículos, por favor. Ubíquese ahí en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 24 al 25. Si ya lo tiene, ahora sí, como vamos a ver, permanezca ahí en esos versículos. Dice: lo que habéis oído desde el principio, permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Entonces, hermanos, obviamente esto demuestra un rotundo otra vez contraste entre los lectores de Juan y los falsos maestros, sus seguidores también, a los que obviamente se alejaron, a los que decían que habían estado dentro de la iglesia pero se habían ido. Entonces, cuando los lectores de esta carta escuchan a su alrededor por esos anticristos que están negando la deidad de Jesucristo, porque siguen negándola, el apóstol les dice qué es lo que deben de hacer. Ya él les está diciendo qué es lo que van a hacer. Entonces, ahí es donde vemos ese primer fundamento de la perseverancia de la enseñanza bíblica. Cuando dice la frase, lo que habéis oído desde el principio, permanezca en vosotros, realmente en el original, en el griego, no comienza así, sino comienza con la palabra vosotros. ¿Y esto por qué es? De estos versículos que estudiamos también anteriormente, Juan quiere marcar, como decía, ese contraste entre los anticristos que niegan a Jesucristo y por consiguiente al Padre, y los cristianos que confiesan a Jesucristo como su Señor y Salvador. Y es como si el apóstol les estuviera diciendo: ya hablé de los que niegan obviamente al Hijo y por consiguiente al Padre. Ahora me dirijo a ustedes, iglesia, para decirles qué es lo que deben de hacer. Y una mejor traducción obviamente de esa frase podríamos decirla de esta manera: en cuanto a ustedes, asegúrense de lo que habéis oído desde el principio, permanezcan ustedes. Esa es una manera, podremos decir, un poquito más correcta de la traducción del original. Y le está diciendo a sus lectores, a la iglesia: en cuanto a ustedes, asegúrense de que lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Entonces vemos aquí una primera advertencia diciendo que deben de asegurarse de lo que oyeron y en lo cual deben de permanecer ellos, ¿no? Ahora, ¿qué fue lo que oyeron? Lo que está diciendo el apóstol desde el principio. Si recuerdan, en el capítulo 1, versículo 1 de esta carta de Primera de Juan, comienza con esas palabras también. Dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Otra vez el apóstol les está haciendo referencia al comienzo de su vida cristiana. Desde que escucharon el evangelio, desde que escucharon esa doctrina de los apóstoles, y lo que vimos y estudiamos en ese primer capítulo, en esos primeros 4 versículos, que era que esos apóstoles estuvieron presentes, estuvieron con Jesucristo. Por eso dice que tocaron ellos al verbo de vida, que se manifestó. Ellos son testigos oculares y eso es lo que están anunciando. La enseñanza que les dio directamente Jesucristo a los apóstoles, ahora ellos lo están transmitiendo a la iglesia, sin modificar nada. Entonces les hace referencia: acuérdense, dice, ya estudiamos, ya vimos, ya lo estamos viendo, esas pruebas, esas evidencias. Eso es de lo que les estoy hablando nuevamente. Y como decíamos y hemos estado mencionando en esta carta,
vemos que como si el apóstol estuviera repitiendo muchas frases y repitiendo y repitiendo y repitiendo. ¿Y por qué es? Por cuestiones del pecado de los hombres, porque se nos olvida, porque muchas veces no somos insistentes, nos da flojera, somos inconstantes, pero eso es por cuestión del pecado. Por eso está constantemente repitiendo el apóstol. No es porque era ya un hombre de edad, porque como habíamos visto la primera enseñanza, no es porque fuera ya un anciano, como algunos comentaristas dicen, por eso estaba repitiendo, ¿no? Porque los ancianos repiten muchas palabras constantemente. No, tenía un fin, y eso es estarnos recordando. Entonces, hermanos, a eso es a lo que se le está refiriendo ese principio. O sea, fue el evangelio de Jesucristo que escucharon, creyeron, obedecieron estos apóstoles, que fueron obviamente esos testigos, y que obviamente también están predicando en ese momento, en este caso Juan, a la iglesia. Ya lo había hecho desde antes. Así que lo cual no podía cambiar obviamente ninguna palabra de lo que había dado el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque ya estaba obviamente esta palabra hasta lo más profundo de su ser de cada uno de ellos. También en su audiencia ya había escuchado, ya había creído desde el comienzo de su vida cristiana lo que estaban diciendo el apóstol. Entonces este mensaje era todo lo que necesitaba para mantener claramente lo que habían creído. Esto les iba a ayudar a no dejarse arrastrar por esas falsas enseñanzas que decíamos gnósticas, de los anticristos, de esos falsos maestros. Y este mensaje que oyeron debe de permanecer, dice, con ustedes. Y es algo importante que debemos de tomar en cuenta aquí, esta palabra de permanecer. Realmente es un verbo, es un mandato, es un imperativo, y como les decía, en este versículo nada más se repite 3 veces, y a lo largo de ese capítulo, si los contamos a partir del versículo 6 del capítulo 2, se repite 24 veces. Constantemente lo está haciendo el apóstol. Entonces, por eso les está mandando que permanezcan ellos lo que habían oído, pero les da a entender también que esa permanencia no es automática, no es algo místico que va a suceder. A pesar de que está en el plan de Dios, obviamente, el que nosotros debamos de permanecer, saben que ellos deben de hacer algo, eso es lo que les está diciendo. Y ahí es para los que ya tomaron el curso de fundamentos o hace tiempo, o el nuevo que acaban de terminar, pues vemos que ahí hay esa enseñanza de la voluntad ordenada de Dios, a diferencia de la voluntad soberana. Y ahí es donde aplica esa voluntad ordenada, que Dios lo ordena, pero ahí depende del creyente si obedece o no obedece, ¿no? Esto lo vemos, por ejemplo, esa voluntad ordenada ahí en Mateo 22:37, que Jesús les dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Estás dando un mandato. Ahora, ¿cuántos de nosotros realmente hacemos eso? Por eso es una voluntad que está ordenada, pero que depende obviamente del creyente. Y la otra voluntad que es soberana, obviamente, lo vemos en Romanos 8:29 al 30, donde dice que obviamente Él nos conoció, nos predestinó, nos va a glorificar, obviamente, también nos justificó, pero eso ya es algo que estableció Dios y que nadie va a cambiar. Entonces, por eso les dice ahí el apóstol, esa permanencia no es en automático. Ustedes deben de ejercerla y no deben de poner obstáculos, obviamente, a la acción ¿de qué? Del Espíritu Santo. Ya conociendo ellos que tenían el Espíritu Santo, ya no deben obviamente poner ese obstáculo. Por eso cuando el apóstol les dice que lo que oyeron debe de permanecer en ellos, es porque deben hacer que la palabra de Dios, o sea, el evangelio de Jesucristo, permanezca constantemente en sus vidas. Dicho de otra manera, Juan los está exhortando a los lectores de esta epístola a atesorar ese mensaje bíblico que han oído a lo largo de todo ese tiempo. Desde que Dios los llamó, desde que Dios los salvó, los rescató de su ira, obviamente de ese momento que recibieron el evangelio, a partir de ahí.
tienen que empezar a atesorarlo. Esa palabra obviamente debe morar en sus almas, de tal modo que en cualquier decisión que ellos vayan a tomar, sean guiados por la palabra de Dios, por el Espíritu Santo. Por eso tenían esa unción del Santo, que les menciona en versículos anteriores. Pero en contraste obviamente con los que salieron de nosotros, ahí del versículo 19, pero que no eran de nosotros, esos mentirosos obviamente que niegan que Jesucristo es Dios, que niegan por consiguiente al Padre, a ellos pues obviamente no lo tienen, ¿verdad? Empieza a decirles ese contraste. Esos no lo tienen. Ustedes sí, ustedes tienen obviamente ese espíritu. Ustedes pueden permanecer. Aquellos que en algún momento llegaron a la iglesia y lo escucharon, simplemente desecharon el evangelio. Y ahí es donde nos confronta cada uno de nosotros, que aunque estemos nosotros asistiendo semanalmente, ¿qué tanto estamos permaneciendo? ¿O qué tanto desechamos el evangelio? ¿O estoy sentado y todo lo que dice la palabra de Dios hago muecas? Digo, no, pues es que está mal, ¿no? No debe de ser así. Estamos desechando el evangelio. Estamos desechando la palabra de Dios porque va en contra de mi voluntad. Entonces por eso Juan hace esta observación mediante otra oración que vemos ahorita a continuación. Ahí es donde le está diciendo, obviamente el apóstol, si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros. Y esta oración, esta siguiente oración, es una oración condicional. Con ese sí, obviamente la mejor traducción es si en verdad. Entonces lo que les está diciendo, si en verdad ustedes han oído desde el principio, o lo que han oído desde el principio, debe de permanecer en ustedes. Si en verdad lo han escuchado, si en verdad, obviamente ese principio debe de permanecer en ustedes. Pues por eso está haciendo esa condición, pero también vemos que advierte y exhorta a que deben de permanecer. La permanencia estaba condicionada a que el creyente dejara al Espíritu de Dios actuar en su vida y no estorbarla, como decíamos. Y así ellos pueden obviamente permanecer constantemente en Jesús y a su vez van a crecer en Él. Primera de Juan, como les decía, 2:6, es donde menciona primera vez esta palabra, y él dice, el que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Entonces la evidencia de su permanencia es expresada mediante el estilo de vida, es decir, de alguien que no está abandonando su fe, sino que continuamente está en ella, está perseverando. El mismo apóstol en su evangelio, ahí en el capítulo 5, es donde nos habla que él es la vid verdadera, él es y su padre es el labrador, y hace esa analogía con el pámpano, y es donde dice que debemos de permanecer, que debemos estar unidos obviamente a ese pámpano. Y por supuesto hay una implicación ahí, que es que ese pámpano, el que lo poda es el mismo Señor, y esa poda obviamente duele. De lo que ya no sirve de una rama de un pámpano, lo truenas y ya no sirve. Y así nos está podando constantemente el Señor. Entonces continúa obviamente el apóstol diciendo, también vosotros permanecéis en el Hijo y en el Padre. Es decir, van a permanecer, y esta palabra permaneceréis abarca obviamente el presente y una mira hacia el futuro, o sea, es constante. Así que deben de permanecer fieles a lo que les ha enseñado desde ese principio. Vuelve a insistirles desde el principio. Así que si los lectores de Juan estaban dejando que la verdad, obviamente, que estos habían aprendido desde ese comienzo de su fe cristiana, tenían que proclamarla. Y Juan le estaba diciendo, permanezcan, ustedes deben de permanecer. Y por consiguiente van a permanecer en el Hijo y en el Padre. Ese era el resultado de estar constantemente permaneciendo ellos. Entonces el mensaje es que Jesús es el Cristo, es el Hijo de Dios y ha venido en carne. Eso es lo que les estaban enseñando, eso es lo que ellos debían confrontar, y con lo cual también contrarrestar lo que decían estos
anticristos. Entonces, si ellos oyeron y recibieron ese mensaje, también deben vivir en comunión con el Hijo y el Padre. Y eso lo van a mostrar en su vida, tanto positiva como negativamente. ¿Positiva en qué aspecto? En amor. ¿En amor a qué? A sus hermanos. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Y una manera negativa, rechazando al mundo. No améis al mundo. Ahí es como ellos tenían que reflejar esa permanencia del Señor. Así que ese contraste con los que obviamente dejaban, iba a revelar que nunca fueron parte de la iglesia. Entonces el apóstol les dice: si ustedes creyentes resisten a las mentiras de los anticristos y permanecen en la verdad en la que habían comenzado, con la que comenzaron, también van a permanecer en esa comunión con el Hijo y con el Padre. Así que deben de aferrarse a la verdad sobre Dios el Padre y Cristo su Hijo. Y les dice: deben de estar seguros de que nunca serán separados de la comunión con Dios si es que ustedes están permaneciendo. Ese es el efecto. Ahora queda claro que la aceptación del mensaje cristiano original implicaba la confesión de Jesús como el Mesías, como el Hijo de Dios, y tal confesión iba a conducir a esa comunión con el Padre. Así que si podemos juntar todos estos versículos ya en una oración y mostrarlo, sería de esta manera: en cuanto a vosotros, o sea, en cuanto a ustedes cristianos que se dicen hijos de Dios, asegúrense que de lo que habéis oído desde el principio permanezca en ustedes. Y si en verdad lo que habéis oído desde el principio ha permanecido en ustedes, por consiguiente, también ustedes van a permanecer en el Hijo y en el Padre. Pues vemos ahí esa exhortación, esa advertencia que está dando el apóstol. Y ahora, hermanos, eso es lo que nosotros debemos de verlo hacia nuestra vida, aplicarlo. Por eso decía al principio, pues no basta solamente con haber escuchado y aceptado el mensaje en el pasado. Si tú hace años escuchaste el mensaje y hay una seguridad a través de esta carta de que si eres hijo de Dios, debes de estar permaneciendo, debemos estar permaneciendo en el Señor. ¿Y eso cómo es? A través del estudio de su palabra. Ahí es donde viene esa voluntad ordenada de Dios. Si me manda el Señor a escudriñar la palabra, lo estoy haciendo. Si me manda a estudiar la palabra, a leerla, a amarla, a obedecerla, lo estoy haciendo. O lo estoy haciendo simplemente porque tengo que hacerlo, por un deber, para que los hermanos no me digan que no conozco la palabra, para que pueda hablar con mis hermanos y decirles: sí, ya leí en tal capítulo y sí sé dónde está la palabra, pero estoy permaneciendo realmente en ella, estoy obedeciéndola, o nada más asisto obviamente los domingos a las enseñanzas, a lo mejor porque no tengo otra cosa que hacer, o porque me agrada estar con los hermanos, ¿no? Yo he escuchado exactamente personas que dicen: es que me gusta estar con los cristianos porque pues aprendes cosas, porque te la pasas bien, pero no declaran eso, porque tengo la necesidad de un Salvador día a día, porque tengo la necesidad obviamente de escuchar su palabra. Así como cuando me alimento y como y tengo esa satisfacción y suspiro y digo: ya tomé agua, ya comí, ya dormí. No lo haces por unas necesidades, sino por ese gusto. Y eso es lo que debe llevar a permanecer, obviamente, en la palabra de Dios. Entonces, si no permanecemos en la palabra de Dios, obviamente esas falsas enseñanzas te van a arrastrar, hermano, nos van a estar arrastrando, independientemente
cuál sea tu madurez, cuánto tiempo lleves en el Señor, cuánto tiempo hayas estado escuchando la palabra, te puede arrastrar. Entonces debemos recordar continuamente y dejar que obviamente afecte nuestras vidas. Por eso es el estudio constante de la palabra y de la participación de la instrucción cristiana son muy importantes para estar perseverando en la fe. Por eso que constantemente, día a día, el Señor ha puesto que mandemos ese menú espiritual. No es para que se llene tu WhatsApp, hermano, de veras, no es para molestarte, sino es para que estemos alimentándonos. Entonces, aún te has mantenido constante. Si has estado constante, qué bueno, hermano. No lo dejes. Si desde que conociste al Señor has estado constante en su palabra, es una bendición. No dejes que se pierda eso en tu vida. Entonces, hermanos, algo importante en esto es que la práctica hace la perfección. Y decimos, y es evidente, que en muchos ámbitos de nuestra vida, de nuestra actividad humana, obviamente se puede hacer. Y así es esta permanencia. Es esa práctica que tenemos que tener día a día. Si tú quieres ser un deportista, tienes que estar practicando. Si tú quieres tocar bien un instrumento, tienes que estar practicando, ¿no? Para los que en algún momento han sido deportistas o han tocado algún instrumento, saben lo que implica el esfuerzo. Y no es monótono. Si nosotros estás pensando que es monótono venir cada 8 días, estar en la oración cada 8 días, leyendo las mismas versículos cada 8 días, es que esto ya lo escuché, ya lo leí, Primera de Juan 6 veces, 7 veces, 15 veces, ya es monótono. No es monótono, hermano. Eso es lo que hace un deportista, eso es lo que hace, obviamente, cualquier persona que quiere practicar algo. Se esfuerza y día a día hace lo mismo, día a día hace lo mismo. Y es esa práctica. Entonces, hermanos, si pasas más tiempo hablándote de tu experiencia de vivir, de tu vida cristiana, y no te estás deteniendo obviamente en el carácter de Dios, en la persona de Cristo, en su muerte expiatoria, en su vida de resurrección, o tampoco en la persona, en la actividad del Espíritu Santo, que te debe de llevar a mostrar tu pecaminosidad, la gracia de Dios en tu vida, de esa salvación que te dio, y por consiguiente el proceso de santificación. Y no nada más eso, sino la esperanza de gloria, hermano. Debemos de ir hacia allá, se tiene que ir hacia, obviamente, esos objetivos, y eso es lo que les está diciendo el apóstol. Deben de permanecer así. No sé ustedes, pero ustedes a lo mejor son más santos que yo, ¿verdad? Pero a mí me han pasado días, en ocasiones, en un devocional o en mi oración, que digo, ¿y qué tengo que confesarle a Dios? O sea, vean cómo uno se siente que no tiene un pecado en un día. Y es donde me recuerda la palabra: si dices que no tienes pecado, lo haces ser mentiroso. Yo espero que nunca les pase eso, ¿no? Porque cuando uno se da cuenta es muy feo que te des cuenta de que te sientes sin pecado. Entonces, hermanos, ese fundamento de esa perseverancia, de la enseñanza que ahorita vimos que los apóstoles están dando y que les va a ayudar obviamente a su audiencia original a permanecer en el Hijo y en el Padre, también les está mostrando el otro fundamento, esa esperanza de gloria, esa promesa de la vida eterna. Y es donde comienza en el versículo 25 el apóstol diciéndole: y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Aquí Juan se está refiriendo a la promesa del Señor, consistente en dar vida eterna a quienes creen en Él. Y eso lo vemos igual el apóstol ahí en el versículo que yo creo que la mayoría sabe de memoria, ¿no? Juan 3:16. Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y a lo largo de todo el evangelio del apóstol menciona obviamente la vida eterna.
Sin embargo, no se trata obviamente aquí de un nuevo tema, no les está tocando un nuevo tema, sino es la continuación de lo que les está tratando o de lo que ya les había hablado. Dice, de los que habían salido de la congregación, otra vez refiriéndose al versículo 19, no permanecieron en la doctrina, esto es, en la cristología apostólica, sino en otro tipo de creencia, se fueron a otro tipo de creencia. O sea, esos anticristos se metieron y dieron ese mensaje a esos débiles en la fe, y ellos por consiguiente siguieron esa enseñanza. O sea, bien pudo ser que a lo mejor los anticristos negaran que esos lectores tenían su salvación o que su salvación no era verdadera. Desde ahí ya les estaban mencionando eso, que esa salvación se pierde, y sabemos que la salvación es de Dios, que Él ya lo decretó, que eso es lo que veíamos, esa voluntad obviamente soberana, y si Él ya determinó a alguien, es salvo. Y eso es lo que en ese momento ellos también estaban dudando, si estaban perdiendo, si habían perdido su salvación. Entonces la promesa consistía en ¿qué? En esa vida eterna. Entonces la vida de Dios en el creyente, la vida eterna es la participación del que cree en esa naturaleza divina. Esta vida obviamente eterna es posible solo mediante esa unión vital con Jesucristo. Primera de Corintios 12:13, quizá ahí apúntelo, se lo leo. Primera de Corintios capítulo 12 versículo 13 dice: porque por solo un espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio de beber de un mismo espíritu. Entonces vemos esa unión vital con Jesucristo. El Padre obviamente concede al Hijo que tenga esa vida en sí mismo. Ahí en Juan 5:26, el mismo apóstol, refiriéndose a su evangelio, le dice: porque el Padre tenía vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener en sí mismo. Y por esa razón el Hijo da vida eterna a todo el que en Él cree. Y ahí en ese mismo capítulo, pero en el versículo 21 es lo que dice: porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. El apóstol les está solicitando a los cristianos a continuar otra vez desde el principio. Los regresa al versículo 24. Dice, en la esperanza obviamente de esa la vida eterna. Esta vida obviamente es a la vez una posición presente y con una esperanza en el futuro. Es decir, nosotros estamos disfrutando un poco de esa vida eterna. Los hijos de Dios están disfrutando un poco. Si se están dando como una... Ya en ese momento pues ya nos dirán los hermanos, esperemos que nadie se quede, ¿verdad? Y ya les digan, es que ya desde hace rato vino. Y me van a quedar ahí los pobres. Entonces, si el creyente asesora obviamente la palabra de Dios, la está atesorando, experimenta una íntima comunión con el Hijo y con el Padre. Y entonces va a recibir esa vida eterna. Tener esa comunión con el Hijo y con el Padre es tener esa vida eterna. Parece repetitivo, pero es constante el apóstol que lo está haciendo esa referencia. Por eso cuando permanecemos en la doctrina cristiana, damos prueba de la realidad de nuestra fe. Y esa promesa, ¿qué es esta fe? Que es la vida cristiana. La vida eterna está asegurada solamente para aquellos que permanecen en las enseñanzas apostólicas. La seguridad espiritual no se puede encontrar en otras tendencias teológicas de última moda. No podemos, obviamente, encontrarla ahí. ¿Por qué? Pues esto es lo que el mismo Jesús prometió. Juan no está citando un versículo en específico, sino más bien está resumiendo la promesa de la vida eterna que Jesús da en el Evangelio. Eso es lo que está haciendo. Ahí en Juan 6:47, Juan capítulo 6, versículo 47, les dice: de cierto les digo, el que cree en mí, tiene la vida eterna. Y el Señor está repitiéndolo constantemente también. Hermanos, quienes creen en Jesús, debemos de permanecer en su palabra.
que eso es lo que nos va a dar esa esperanza de esa vida eterna en el futuro y que podemos disfrutar de esa posesión que ya nos dio ahora, en la actualidad. A pesar de que muchas veces tengamos pruebas, situaciones difíciles, estamos gozando de eso. Entonces, la verdadera salvación es que el Hijo de Dios tiene esa vida eterna como una posesión presente y no solamente como una esperanza futura. Y ahí en Juan 5:24, el apóstol, en palabras del Señor Jesucristo, dice: de cierto les digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene la vida eterna. Y está enfatizando eso, dice tiene, no dice va a tener o posiblemente tendrá, dice tiene la vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Obviamente vemos que esa vida eterna, en la palabra de Dios no vemos una imagen que pudiéramos imaginarnos, que pudiera mostrarnos vívidamente cómo será en el cielo. Solo hay una definición, y eso es de una manera teórica, podremos decirlo así, y ahí es en Juan, otra vez, 17:3. Dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces, esa vida eterna en el Evangelio, esta frase, esta palabra, también aparece 10 veces. Y alrededor del Nuevo Testamento, aparece 50 veces. Entonces vemos cómo nos están dando esa promesa constantemente, nos está recordando esa promesa. Y como les decía, no hay una definición exacta, no hay una imagen que pudiéramos decir, pues así va a ser en el cielo, ¿no? Así vamos a estar en la vida eterna. Muchos se han atrevido a decir que lo mismo que estamos viviendo aquí va a ser ahí con el Señor, ¿no? Las cosas terrenales van a ser allá. Otros dicen que va a ser muy aburrido, va a ser monótono, otra vez lo mismo. Imagínense, hermanos, si hemos estado estudiando la palabra poco a poco, si tú lo has leído poco a poco, no acabas de comprenderla, de estudiarla, todo el consejo de Dios. Muchos predicadores, comentaristas, hombres de Dios han dicho: ni toda la vida que estuviera aquí, o 3 vidas que estuviera aquí en esta tierra, alcanzaría a estudiar la palabra de Dios completa. Imagínense en la eternidad, no va a ser aburrido, hermanos. Otros se atreven todavía a minimizarlo más, que dicen que prefieren estar obviamente en ese lago de fuego y azufre porque es donde va a haber mayor gozo, ¿no? Se atreven, obviamente, son esas ideas que mucha gente tiene, pero la realidad es que no hay algo. MacArthur, en su Biblia de estudio, define un poquito, hace referencia a esta vida eterna, y se los quiero leer textualmente. Y él dice, en su Biblia de estudio, dice: no se refiere solo a cantidad eterna de tiempo, sino a la condición divina de vida. El significado literal es vida del mundo venidero, y se refiere por tanto a la resurrección y la existencia celestial en gloria y santidad perfectas. Para los creyentes en el Señor Jesús, esta vida es experimentada antes de su llegada al cielo. Esta vida eterna es en esencia nada menos que participación en la vida eterna de la palabra viva, es decir, de Jesucristo. Esa es la vida de Dios en cada creyente, que solo se manifestará a plenitud después de la resurrección. Y hermano, eso debe de llevarnos a estar gozosos. Esa palabra viva es Jesucristo en nuestras vidas. Es la vida, obviamente, de Dios en cada creyente. Su Espíritu Santo, por eso, retomando esos versículos anteriores, les dice: tienen la unción del Santo. Pone el querer como el hacer. O sea, no podemos decir: no puedo hacerlo, porque el Señor es el que nos lleva. Él es el que nos lleva a toda verdad. Así que la vida que ahora tenemos está manifestada, obviamente, o está inundada por el pecado, hermanos.
el odio, muchas veces el dolor, la muerte, las aflicciones, las angustias. Pero esa es la vida eterna para un hijo de Dios, va a comenzar en ese futuro. Aunque decíamos, en este momento, aunque estemos en esas situaciones, podemos gozar momentáneamente de eso. Y eso es lo que nos lleva a dar gozo, hermanos. Entonces, para aquellos que estaban permaneciendo, el apóstol les está diciendo que esas enseñanzas indicaban que su fe era genuina. Y eso es lo que nos dice también la palabra de Dios a nosotros. Estás permaneciendo, tu fe es genuina. Estás creyendo en el Hijo de Dios. No nada más lo estás declarando verbalmente, sino lo estás creyendo y lo estás obedeciendo. Y se refleja en tu vida cristiana, con tus hermanos, con tu esposa, con tus vecinos, con tus hijos. ¿Cómo lo estás haciendo? ¿Hay esa diferencia, hermano? ¿Se ve en tu día a día? Y volvemos a lo mismo, no es que sea perfección, pero que sí estemos clamando al Señor muchas veces, que escudriñe en nuestro corazón perverso. Entonces, hermanos, estos dos fundamentos de la perseverancia en la enseñanza bíblica y en la promesa de la vida eterna estaban ayudando obviamente a esta iglesia a tener esa comunión permanente, constante con el Hijo y el Padre, pero también para nosotros. Entonces, en cuanto vemos este mensaje, obviamente estos versículos otra vez los vamos a repetir de la manera en como realmente los estaba explicando el apóstol, y les dice: en cuanto a vosotros, hijos de Dios, asegúrense, estén segurísimos que de lo que han oído desde el principio, lo consiguiente es que ustedes van a permanecer en el Hijo y en el Padre. El Padre y el Hijo van a permanecer en ustedes. Dice, y por esto está esta promesa que Él nos hizo, que es la vida eterna, ese mundo venidero, en el cual cada día debemos decir: es un día más cerca del Señor, no un día menos en mi vida. Así que la audiencia de Juan ya sabía esto, hermanos, simplemente se los estaba recordando. No necesitaban que les instruyera nuevamente en el Evangelio, como a nosotros. Muchas veces ya lo sabemos, no necesitan que nos instruyan hasta cierto punto, de tal modo que la perseverancia que tuvieran tenía que mantenernos fuera del alcance de esas enseñanzas de los falsos maestros. Así otra vez nosotros, hermanos, debemos de estar alejados. Entonces, hermanos, para ir cerrando obviamente esta enseñanza que el apóstol está diciendo a su iglesia, y que otra vez nos vuelve a poner a evaluarnos, que eso es lo que está haciendo y que debamos hacer en nuestra vida día a día, estar evaluándonos a través de la palabra de Dios. Entonces el Evangelio, como veíamos ahí en Juan capítulo 15, Jesús enseña a sus discípulos que deben de permanecer en Él, como el sarmiento permanece en la vid. Esos sarmientos que no permanecen en Él se secan y mueren, y son recogidos y quemados. Así que, hermanos, debemos de asegurarnos nosotros de eso. Si permanecemos en su palabra, nos va a dar esa seguridad que estamos permaneciendo otra vez en el Hijo y por consiguiente en el Padre. Hermano, todavía tiendes a desviarte, obviamente. Te das por vencido constantemente, pierdes el interés, te fastidias de la palabra de Dios, estás añorando muchas veces cosas nuevas en tu vida. Dices, ya me fastidié de estar escuchando a los mismos, ya sé qué es lo que va a decir, ya busqué en internet y ya también ya sé lo que va a decir, ya me lo sé. Te dominan todavía tus concupiscencias, en lugar obviamente de que te domine el Espíritu Santo, el que te controle el Espíritu Santo. Si es así, es
porque no estamos permaneciendo en Cristo, en su palabra. Y por esa razón, muchas veces estamos cayendo en ese pecado constantemente. Pues la perseverancia no sucede, como decíamos, por sí sola, es una elección consciente. Si eres un verdadero creyente, si somos verdaderos creyentes, obviamente vamos a estar conscientes de que la enseñanza inicial que escuchamos en una iglesia, en una verdadera iglesia donde se enseña la palabra de verdad sin adulterarse, donde es importante para nuestro crecimiento espiritual y madurez. Eso es lo que debemos de recordar, hermanos. Los falsos maestros actualmente siguen estando y abundan, difunden muchas mentiras entre los hijos de Dios, haciendo caer en sus engaños a los más débiles en la fe. Sus enseñanzas son solo experiencias personales que le atribuyen un carácter divino y dicen que son las características que deben de tener todos los verdaderos creyentes. Algunas enseñanzas, como sabemos, y a lo mejor muchos venimos de ese trasfondo, es hablar en lenguas, sanaciones, hacer liberaciones, buscar obviamente todavía las cuestiones emocionales. Si no hay emoción en la alabanza, si no hay emoción en la lectura de la palabra, si el apóstol, que eso es lo que dicen, si no se tira y se revuelca, pues entonces no es algo que estoy buscando, no es el Señor. O solamente estás buscando los beneficios materiales solo por el dinero, por lo que te ofrece el Señor. Este falso evangelio lo quieren sustituir obviamente con obras humanas, haciendo y menoscabando la obra de Cristo. Y es suficiente lo que tenemos, su palabra, lo que tenemos día a día, leemos, es suficiente, su encarnación, su muerte y su resurrección. Los anticristos, obviamente con conocimiento, ¿no? ¿Qué hacen? Difunden esas mentiras entre los creyentes. Así que, hermano o amigo, también si nos estás escuchando, si crees que estás en ese lugar adecuado, tienes que evaluar a través de la palabra de Dios. Y eso es lo que nos lleva a estar evaluando constantemente. Pero nos da esa esperanza, nos promete esa vida eterna, y eso es lo que, repito, tiene que estarnos manteniendo constantemente en su palabra. Ya no podemos ahora decir que no puedo permanecer en su palabra, porque es algo que ya Dios determinó, ya nos dio obviamente esos recursos para estar haciendo. Simplemente es si no quiero yo hacer, y eso me va a llevar a estar, como dicen, como pelotita de ping pong en mi vida. Hoy me siento bien, hoy no pequé, y mañana me voy hasta arriba, muy mal, porque no hay una permanencia, no hay una constancia. Los hermanos, vamos, acompáñenme a orar, hermanos, para cerrar obviamente esto, y que Dios también vaya mostrándonos, no nada más hoy, sino a través de nuestras semanas, de nuestros días, que debemos de permanecer en su palabra. Pues bendito Padre, bendito Señor, Dios, te agradecemos, Señor, que nos hayas permitido mostrarnos a través de tu palabra, a través de esta carta, Señor, de este apóstol, que debemos estarnos evaluando constantemente, Señor. Que es algo que muchas veces nuestra pecaminosidad, Señor, nuestra conducta humana, pues nos lleva a olvidarnos muchas veces de qué tenemos que hacer. Muchas veces lo hacemos de una manera, pues que no te está honrando y glorificando, Señor. No somos humildes ante ti, Señor. No nos arrodillamos ante ti, porque nuestra mente está, pues muchas veces con prioridades diferentes a lo que nos marca tu palabra. Señor, llévanos a obedecerte, Señor, llévanos a amar tu palabra, llévanos obviamente a compartir tu palabra, Señor, para estar madurando en ella, Señor. Te agradecemos, Padre, y te pido, Señor, en este momento también por aquellas personas que aún no conocen de tu palabra,
que también nosotros seamos instrumentos para compartirle y llevarles. Te lo agradecemos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.